Buenas noches para todos los que están llegando, bienvenidos, los que ya estamos, un gusto poder estar en esta noche compartiendo con cada uno de ustedes, recordando les voy a pedir el favor que nos acomodemos. Bueno, les decía que hoy es un día especial. Esta semana hemos estado compartiendo como iglesia, hemos estado en las noches recordando cada uno de estos días de Semana Santa, lo que Dios, lo que vivió el pueblo de Israel, lo que Jesús pasó cuando estuvo en esta tierra. Y hoy es el día sábado. Y yo no sé si ustedes saben el día sábado que estaba ocurriendo. ¿Alguien recuerda? Ya el Señor el viernes había fallecido, ¿cierto? José Arimatea había ido a pedir el cuerpo del Señor. Había sido sepultado. El sábado fue un día de silencio. El sábado fue un día de dolor. El sábado sus discípulos estaban tristes. No sé hoy cómo usted está llegando a este lugar. No sé qué está viviendo, qué está pasando. Pero quiero decirle que Jesús ya llevó todo su dolor, toda su enfermedad, toda su ruina, toda su escasez, toda situación matrimonial, todo problema con un hijo. Quedó clavado en la cruz del Calvario. Y el Señor dice que descendió al Hades y tomó las llaves del Hades que no prevalece sobre la iglesia del Señor. Amén. Y yo quiero que dé un grito de victoria, porque es victoria la que obtuvimos a través del Señor. Amén. Un grito de guerra. Amén, porque el Señor venció la muerte. Y gracias a ese sacrificio, nosotros disfrutamos de la bendición de tener un día más de vida en la plenitud del Señor. Amén. Yo sé que hoy estamos aquí, yo veo caras nuevas, veo amigos que hacía mucho tiempo no veía y pues las personas que cercanas a nosotros que han estado en este tiempo, es de verdad una bendición poderlos tener, poder estar hoy con ustedes recordando lo que fue la Semana Santa, esa semana mayor, esa semana en que Jesús tuvo que pasar por ese trato inhumano, pero todo por amor. Por amor es que tenemos un día más. Él ha pensado en cada uno de nosotros y nos ha traído a este lugar. Y hoy quiero compartir con usted para dar apertura en el libro de Éxodo 12, 26, 28. Ustedes saben que la Pascua para los israelitas era ellos recibieron liberación y redención del dominio
del faraón. Ellos estaban en esclavitud. Pero para el pueblo cristiano, por eso esta fiesta, este tiempo, esta celebración es tan importante a nivel de toda la humanidad, porque Él vino a ser libertador y redentor del pueblo, de sus hijos, del pueblo de Dios. Amén. Ustedes son ese pueblo, somos ese pueblo. Y hoy nosotros recordamos, pero no podemos mirarlo con tristezas y con dolor. Pero es una gran victoria la que obtuvo el Señor por todos nosotros. Entonces, esta Pascua, y lo vamos a leer, cómo era que se celebraba la Pascua, cómo era que pedía el Señor que la celebraran. En Éxodo 12, 26, 28, ustedes pueden leer allí, yo lo voy a leer acá, dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta, ustedes le dirán, esta cena es la Pascua que celebramos en honor a nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios. Pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Amén. La Pascua se celebraba dentro de las casas. Hoy estamos aquí en este lugar que representa la casa de Dios. Este es el lugar donde hoy nos ha traído el Señor, donde podemos estar en comunidad celebrando. Y yo le voy a pedir que nos levantemos y hagamos una oración entregando este tiempo. Y quiero que incline su rostro y piense por un momento. Mire esa cruz, ese lugar donde Jesús estuvo en aflicción, ese lugar donde Él llevó todo el sufrimiento de la humanidad, donde llevó todo el pecado, donde nos liberó y nos rescató de la muerte. Y hoy, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado, Señor, de tener vida y, como dice tu palabra, vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios, que fue inmolado en esa cruz, Señor, que descendió, Señor, al Hades, Señor, pero nos rescató, tomaste las llaves, Señor, y nos hiciste libres, Señor. Junto contigo hemos resucitado para una vida en plenitud, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por lo que tú vas a hacer en esta noche, Señor, por lo que vas a hablar a cada familia, a cada persona. Espíritu Santo, ven en esta noche y muévete con poder y autoridad en este lugar. Señor, aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos recordando esa Pascua, Señor. Aquí estamos viendo, Señor, en cada una de esas palabras como tú, Señor, venciste la muerte. Y hoy, Señor, estamos aquí, Señor, recordando, Señor, que tú venciste. Te damos gracias, Señor, porque tú conquistaste todo para nosotros en ese sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y bueno, yo invito a mi esposo. Bueno, sí, casi que me como los anuncios. Bueno, quiero contarles que nosotros estamos todos los días, nos reunimos a las 5 de la mañana, tenemos una intercesión vía Zoom con toda la iglesia de Canadá. MSI Canadá está en Montreal y pues ahora tenemos el privilegio de estar aquí en Calgary. Entonces están todos invitados a esta intercesión a las 5 de la mañana. Les cuento que han sido tantos los testimonios de aquí, muchas personas han podido compartir lo que Dios ha hecho a través de ese tiempo de devocional, de intercesión. Los invito para que se conecten, pongan sus peticiones, allí pueden escribir sus peticiones y vamos a estar orando por este tiempo. También los invito a nuestra reunión de jóvenes.
Todos los viernes. Los jóvenes aquí, un aplauso. Llevamos ya un mes de reuniones los viernes. Ha sido un tiempo bien especial, aprendiendo de la palabra, pudiendo compartir con esta nueva generación lo que Dios está buscando, su llamado, su santidad. Y bueno, yo los invito para que hagan parte ustedes jóvenes, los que no están, bienvenidos todos los viernes a las 7 de la noche. Lugar lo confirmamos. Estamos ahí un grupo, si usted desea, puede buscar a uno de nuestros jóvenes, aquí Sarita, Emanuel, Julianita, Isabela, Alicia, ellos les pueden tomar sus daticos y ubicarlos dentro del grupo para que ustedes estén enterados de nuestras reuniones. Tenemos también, no, vamos a iniciar nuestra célula de mujeres. Y va a ser el viernes a la misma hora. A las 7 de la noche vamos a tener célula de mujeres presencial a las 7 de la noche, mientras que los jóvenes están en su reunión, nosotras como mujeres vamos a tener nuestra reunión. Entonces, esta semana, este viernes a las 7 de la noche en mi casa, las espero. Así que si usted quiere ser parte de este grupo y no está en el grupo de WhatsApp que tenemos, por favor se puede acercar a mí y yo le voy a dar mis datos y vamos a reunirnos este viernes a las 7 de la noche. Amén. Ya, ok. Ahora sí le doy la invitación a mi esposo para que hoy en esta noche nos comparta el mensaje que tiene, que el Señor ha regalado para hoy en la iglesia. Amén. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga, a ustedes también. Bueno, la Pascua, esa celebramos todos los años en Semana Santa, el jueves, Viernes Santo hasta el domingo, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces no sabemos o no conocemos los detalles que sucedieron. Y si usted le quiere colocar un título a la charla de esta noche, puede colocarle consumado es. Y los voy a invitar a que leamos en Juan capítulo 19, verso 30. ¿Ok? Juan 19, 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Señor y Padre Santo, hoy estamos delante tuyo, Papito Dios, para que nuestros corazones, Padre Santo, sean, Padre Santo, expuestos a ti. Sabemos, Padre Santo, que lo más importante en esta noche, Señor, es que podamos tener ese encuentro contigo, que podamos tener esa revelación de tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean como esa tierra fértil que está dispuesta, Señor, para que cuando caiga la semilla de la palabra tuya, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y te suplico hoy, Papito Dios, que nada nos distraiga, sino que por el contrario estemos completamente atentos a lo que tú quieres para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Esta palabra que con la que empezamos es cuando el Señor Jesucristo, todos vimos o sabemos cuando estuvo en la cruz, que ya estaba muriendo, estaba muriendo, le dieron un poco de vinagre, dice, consumado es, y murió. El enemigo se había ensañado, se había colocado en contra del Señor Jesucristo para destruirlo. Cuando él se dio cuenta, y durante los evangelios se muestra el Señor que los mismos demonios lo reconocían al Señor Jesucristo, el enemigo dijo, hay que destruirlo. Y por lo tanto entonces ideó todo ese plan para llegar finalmente a matarlo y con esa muerte de cruz. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo murió, dijo, consumado es,
Eso despistó a todo el bando enemigo porque ellos dirían, momentico, ¿cómo que consumado es? Se supone que yo lo destruí, se supone que ya él no tiene nada que ver, se supone que ya el reino de las tinieblas venció al Hijo de Dios. ¿Cómo así que consumado es? Y es porque el enemigo no tenía idea de que él había sido parte del plan para la redención de la humanidad. Amén. Entonces, voy a leer en Éxodo capítulo 6, versos del 5 en adelante, dice: Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. El plan de redención del Señor terminó en la cruz del Calvario y en su resurrección 3 días después, pero no empezó solamente allí. El plan de redención de la humanidad empezó desde que el mismo hombre pecó. Acordémonos que cuando estaba el Señor y creó a Adán y Eva, ellos tenían comunión cercana con el Señor, caminaban con el Señor, compartían con el Señor, hasta que pecaron. ¿Qué es pecar? Errar al blanco, es desobedecer. Desobedecieron lo que el Señor les dijo y por lo tanto, entonces el Señor tuvo que sacarlos del paraíso. Y en ese mismo momento el Señor empezó a idear un plan para redimirnos, para rescatarnos. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pecamos, la raza humana pecó, entonces nos colocamos en el territorio del enemigo, ¿sí? Ya éramos presas de él, porque ya no estábamos bajo la protección del Señor. Cuando una persona comete un pecado, en ese mismo instante sale de la protección del Señor. No puede estar protegido, porque el Señor en su justicia, pues él no es injusto y por lo tanto, si una persona dice pecar, ella misma va a tener que pagar. Y una de las cosas que me traía a memoria es este verso, cuando los egipcios están saliendo o los van a sacar después de las 9 plagas de Egipto, faltaba una, ¿cierto? Y el Señor les dice, los voy a rescatar de Egipto. Y esto que tiene que ver con consumado es, y es que el mismo Señor empezó el plan de redención y se lo hizo saber a su pueblo desde ese instante que lo sacó de Egipto. Y lo vamos a ver, ¿sí? Y hay una de las cosas, cuando el Señor los sacó de Egipto, una de las cosas que les dijo y que vamos a ver es, ustedes van a celebrar todos los años la Pascua. Y ahorita vamos a ver todos los pasos. Pero ¿por qué quería el Señor que celebraran todos los años? Porque todos los seres humanos, o la mayoría, o no vamos a decir que los hombres, tenemos mala memoria. Las mujeres no, ¿cierto? Bueno, ok, esto es un territorio espinoso, vamos a dejarlo ahí. Pero cuando usted llega y su mujer su esposa se acerca y todo eso y le hace unas preguntas así como, ¿me puedes repetir la fecha de mi nacimiento? ¿O cuántos años tiene el hijo mayor? O sí, ese tipo de preguntas así capciosas que hacen las mujeres. Y nosotros normalmente tenemos mala memoria. Y el Señor, sabiendo que los seres humanos tenemos mala memoria, se ideó un plan para que no se nos olvidara que nos estaba sacando de Egipto de ahí en adelante. Y por eso es la Pascua, la celebración de la Pascua. Pascua significa, o Passover, que pasó por encima, que se lo saltó. Y vamos a ver exactamente qué significa eso. Pero para colocarnos en contexto, el pueblo de Israel está en Egipto. Lleva más de 400 años allá. Resulta que ellos tenían su propio sitio y todo con Jacob y las 12 tribus, pero hubo una gran hambruna. Y en esa hambruna, el Señor sabía que venía esa gran hambruna y mandó adelante a José. Y José fue el que le interpretó los sueños al faraón. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, ¿se acuerdan? ¿Sí? El que no lo sepa, entonces llega esta tarde a estudiar. Pero el Señor le revela un sueño profético al faraón y ahí el Señor lo que hace es que le da la estrategia para que el pueblo no pase por hambre. No solamente Egipto, sino todas las naciones alrededor, incluyendo los israelitas.
Los israelitas entonces a través de José llegan a Egipto y les dan una buena tierra y los colocan como pastores. Y ellos eran independientes, eran libres. Sin embargo, durante todos estos años, todos estos 400 años, a los faraones que vinieron después se les fue olvidando quién fue José. Y entonces los esclavizaron. Y aquí nos encontramos con un pueblo israelita esclavo en la nación de Egipto, guiado por un faraón. Y ahí el Señor levanta a otro hombre llamado Moisés. Entonces Moisés comete un par de errores, se tiene que ir de la tierra por 40 años, allá el Señor lo llama y él vuelve y dice, tenemos que salir porque el Señor nos dijo que saliéramos de esta tierra, saliéramos de la esclavitud. Ahora usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo me sé toda la historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y es que, así como el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, la raza humana es esclava del pecado. El Señor lo dice en Mateo. Dice que uno cuando es siervo del pecado, cuando uno está esclavizado al pecado, entonces depende totalmente de él. Y vamos a colocar ejemplos. Por ejemplo, las personas que están sometidas al alcohol, a la drogadicción, a los juegos de azar. Digamos que son los más escandalosos. Pero también hay otros que son más aceptables, que todavía siguen esclavizando a la humanidad. Entonces, así como el pueblo judío estaba esclavo de Egipto, la raza humana es esclava del pecado. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Amén? Ok. Y entonces, el Señor dice a los egipcios, a los israelitas, los voy a sacar. Envía a Moisés, el faraón no los quiere dejar ir, pasan 9 plagas y queda la última. Y antes de que llegue esa plaga, el Señor les advierte, esta plaga, si las otras fueron fuertes, esta va a ser devastadora. Y entonces vamos a estar en Éxodo capítulo 12, verso 3. ¿Sí? Y ahí el Señor lo primero que hace es una cosa impresionante. En ese verso, el Señor cambia el calendario de los israelitas. Ellos estaban en el 7º mes, como decir julio, ¿sí? Y el Señor les dice, desde ahora va a empezar el calendario otra vez. Ahorita empezamos, borrón y cuenta nueva. Ahorita es, por decir algo, enero 1. En ese momento el mes era Nisan. Pero era que empezaba el calendario nuevamente para ellos. Eso fue lo primero que hizo el Señor. Cambió todo el calendario que tenían desde la fundación del mundo. Porque les estaba mostrando que iba a haber algo nuevo, un nuevo comienzo para ellos. ¿Sí? Eso está en capítulo 12, verso 3 de Éxodo. ¿Sí? Y tenían que celebrar entonces esa fiesta todos los años. Eso está en el verso 1 y 2, lo que les acabo de decir. Y en el verso 3 dice, de ahora en adelante esto que les voy a decir, lo van a celebrar todos los años. ¿En qué consistía esta comida? Porque era una comida que tenía varios elementos, como vamos a ver ahora. Entonces lo primero es, les dice, bueno, tienen que preparar una ofrenda, o sea, un animal, un cordero, para que tome el lugar de los primogénitos de la familia. Entonces él les dijo, va a venir una plaga de mortandad. ¿A quiénes va dirigida esa plaga? A los primogénitos. Entonces, hay dos opciones. O el primogénito recibe el daño por la plaga que viene, o ustedes buscan a alguien que reemplace al primogénito para que no muera. ¿Sí? Entonces todos empezaron a mirar al segundo hijo, ¿no? Entonces, ¿aquí quiénes son segundos hijos? Es que, yo, ok. Y les digo, no, tranquilos. Busquen un animal, busquen un cordero, y ese cordero es el que va a reemplazar al primogénito en esta mortandad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y ese cordero, y eso tenía varias características. La primera era un cordero, tenía que, dice en el verso 3, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este plan que el Señor hizo estaba reflejando o profetizando lo que el Señor Jesús iba a hacer. ¿Sí? Ahí les dijo el día 10 de Nisan, el mes de Nisan. El Señor Jesús entró a Jerusalén el día 10 del mes de Nisan. ¿Sí?
Entonces dése cuenta que el Señor todo lo que hizo en la Pascua les estaba profetizando lo que el Mesías iba a hacer. Luego, ¿qué dice? En el verso 4 dice, mas si la familia, el siguiente punto, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, aquí decía, tiene que comerse completamente. Entonces, si usted tiene una familia pequeña y es un cordero grande, entonces háblese con su vecino y compártanlo. ¿Sí? Entonces, para que todos participaran. ¿Sabe quién participó en la crucifixión del Señor Jesucristo? Todos. Los judíos, los romanos, todos los pueblos que estaban ahí. Y yo me atrevo a decir que si nosotros hubiéramos estado, hubiéramos participado. ¿Sabe por qué se los digo? Porque muchas veces uno no se da cuenta de que las personas que estaban allí gritando que lo crucificaran, muchas de esas recibieron milagros. Muchas de esas personas también el Señor seguro les dio de comer. Yo saco esta cuenta. Si el Señor le dio a comer a 5,000 hombres con sus familias, estamos hablando de con unas 18,000 personas, y después le dio a comer a otros 4,000, ¿será que no había uno en esa muchedumbre para que gritara que no crucificaran al Señor? Los mismos que el Señor había alimentado eran los que estaban gritando que lo crucificaran. ¿Sí? Todos participamos de la crucifixión del Señor. Después decía en el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y aquí es que no podía tener defecto. Y el Señor Jesucristo, todos decían que Él era perfecto, que no tenía ningún pecado, que no había cometido ningún error. Es más, cuando el Señor estaba en la cruz, decía, el cordero no podían romperle ningún hueso para sacrificarlo. Y en la cruz del Calvario, una de las prácticas que tenían era que cuando el que estaba siendo crucificado ya querían que muriera, él tenía que apoyarse, él estaba crucificado y tenía que apoyarse en sus pies para respirar, porque cuando la cruz caía, había un hueco, lo crucificaban, lo clavaban a la cruz y la cruz llegaban y caía sobre ese hueco. Al caer sobre ese hueco, desgarraba los pulmones. Y entonces el crucificado para poder respirar tenía que apoyarse en sus pies y levantarse para hacer ese espacio y poder respirar. ¿Van conmigo? Entonces cuando ya lo querían matar, le rompían las rodillas. Al romperle las rodillas, él no podía levantarse y moría ahogado. Así era como mataban los romanos en la crucifixión a los que todavía no estaban muertos en ese momento. Y recordemos que cuando fueron a hacer eso con el Señor Jesucristo, lo que pasó fue que dijeron, no, ya está muerto, y entonces dijeron, asegúrense, y lo atravesaron con una lanza. Por eso a él lo atravesaron con una lanza en su costado, pero no le rompieron ningún hueso, cumpliendo la profecía que el Señor estaba dándole a los israelitas cientos de años antes. Otra de las cosas en el verso 7, de ahí del capítulo 12, es que decía, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces tenían que tomar la sangre de este animal que era puro y llegar y colocarlo en la parte superior en las 2 columnas de la puerta. ¿Esto qué significado tenía? Cuando hacían eso, estaban invitando a través de eso a que el mismo Señor, el Dios Todopoderoso, entrara con ellos, entrara a comer con ellos, ¿sí? Era una invitación que hacían cuando limpiaban los umbrales y el poste y el umbral de cualquier casa. Al colocarlo con la sangre, estaban diciéndole al Señor, al Padre, que era bienvenido. Estando el Padre dentro de esa casa, entonces el ángel de la muerte no podía entrar. Y se cumple otra palabra que el Señor dice, que cuando un demonio sale de una casa y después de estar en lugares desiertos vuelve a la casa y la encuentra limpia, adornada, bien bonita y vacía,
dice que vuelve con otros 7 peores. ¿Por qué vacía? Porque cuando yo acepto al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo está en mi corazón, está llena. Pero yo no puedo dejarla así, tengo que estar constantemente en relación con el Espíritu Santo para que mi casa permanezca llena de Él. ¿Ok? Entonces aquí el Señor, cuando les dice que tenía que pintar el dintel y los postes, era para invitar al Señor Dios Todopoderoso, y el ángel de la muerte entonces no podía entrar allí, y por eso pasaba por encima. Pass over. Amén. Así como la sangre del Cordero pintó la puerta de la casa, la sangre del Señor Jesucristo pintó toda la cruz. Y el Señor nos muestra en Hebreos 10:19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, el Señor lo ha hecho. Hay una cosa importante que hay que entender, y es que la sangre del Señor Jesucristo pintó toda la cruz, el madero vertical y el horizontal, ¿sí? Y con esto el Señor estaba dándonos entrada hasta el lugar santísimo, hasta el mismo lugar del Padre, haciendo lo mismo que la Pascua hacía cuando invitaban al Señor a que entraran a sus casas. Amén. O sea que todo lo que estaban diciendo en la Pascua, todo lo que iba a pasar en ese momento para salir del yugo de los egipcios, es lo mismo que el Señor hizo después para liberar a toda la humanidad. Y aquí tenemos, es un evento profético de lo que el Señor hizo cuando estaba en Egipto, el pueblo saliendo, lo que pasó cuando el Señor Jesucristo vino, pero todavía queda otra parte por venir de este evento profético. Amén. Después decía en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces, eran dos cosas, tenía que comer pan sin levadura. Estas fiestas que el Señor empezó a establecer fueron 7 en total. La primera la Pascua y la segunda era de los panes sin levadura. ¿Y por qué era panes sin levadura? La levadura el Señor la comparaba con el pecado. Entonces les estaba diciendo, tiene que ser pan sin levadura, es decir, una persona sin pecado. El único pan que nunca tuvo levadura, el único hombre que nunca tuvo pecado fue Jesucristo. De resto, todos los hombres. Dice que no hay ni aun uno que no haya pecado, sino solamente el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos estamos reservando para el Señor y esta semana, con el respeto que la debemos tomar, debemos entender que no es solamente celebrar la redención, celebrar la libertad, sino tener un cambio de vida. Y ese cambio de vida es, si hay levadura en mi corazón, si hay pecado en mi corazón, es el momento de dejarlo. Porque si no, entonces voy a ser juzgado. Amén. Dice en Mateo, entonces era pan sin levadura y hierbas amargas. Y literalmente los judíos cogen hierbas amargas y se las comen, ¿sí? Dentro de su proceso para poder celebrar la Pascua. Y eso sabe horrible. No es que yo haya probado. ¿Sí? De pronto alguna comida que yo haya hecho que alguien le haya sabido mal puede asemejarse a eso. Pero el punto ¿cuál es? Que era para recordar todo el dolor que habían vivido durante el tiempo que habían estado en Egipto, que habían estado como esclavos. Aquí alguno de ustedes está aburrido de alguna situación que haya vivido durante su vida, que diga, yo no quiero seguir viviendo esto. ¿Sí? Alguna situación personal, familiar, laboral, que uno dice, pero ¿por qué estoy yo viviendo esta situación? Y puede que se repita. Es seguramente eso de lo que el Señor nos quiere liberar, así como lo hizo con los israelitas cuando estaban saliendo de Egipto. Dice después que, entonces era eso, pan sin levadura y hierbas amargas. ¿En qué momento el Señor bebió esas hierbas amargas? Lo podemos ver en Mateo 26:39, dice, yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte Getsemaní y orando, Él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía el suplicio que tenía que enfrentar por salvar la humanidad. Y ahí le dice al Señor, Padre,
si podemos pasar esta copa amarga, por favor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que aún ahí el Señor obedeció y se sometió por amor a nosotros, porque Él sabía lo que le iba a venir. Él sabía que estaba cumpliendo el propósito de darnos salvación a toda la humanidad a través de su muerte. En Mateo 16, verso 6, 6 podemos ver. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y vamos al 12 de Mateo 16, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Una de las cosas que el Señor también se da cuenta y les decía a los discípulos, la levadura es el pecado, pero también la mala influencia. ¿Sí? Ellos les dicen, mire, los fariseos y los saduceos les dicen que hay que hacer todas las cosas de la palabra y es así, amén. Pero no hagan como ellos dicen, porque ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Y mucho cuidado que de pronto nosotros nos encontremos en esa situación, de que de pronto con nosotros lo que pensamos, lo que decimos, está declarando algo, pero mis acciones dicen algo diferente. Y es por eso que le tenemos que pedir al Señor aún que nos muestre todas las cosas que de repente no nos damos cuenta. Porque podemos tener esa levadura, ese pecado que daña toda la masa. Amén. Después dice en el verso 11 de Éxodo 12, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Les dijo, bueno, es comendito rápido. Esto es rápido que toca comerlo. Tienen que estar como los bomberos, listos con el uniforme y todo eso para salir. Porque la orden era esa, salir. Entonces es importante que entendamos que el Señor les dijo que tenían que comerlo apresuradamente. Y por eso el pan que ellos tenían tampoco tenía levadura, porque lo hacían, pero no les dio chance de que se pudiera leudar. Entonces, por eso es importante también que el Señor les dijo, y tiene que salir en este momento, tienen que salir rápido. Con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Aquí el Señor, en la Pascua con los judíos saliendo de Egipto, hizo una distinción entre sus hijos y los que no lo eran. Porque acordémonos que le dio la instrucción a los judíos, pero hubo parte del pueblo no judío, que creyó y también hizo la Pascua. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces el Señor dice, aquí está diferenciando entre los que son esclavos del pecado y los que no lo son. Todos aquí, dice que ninguno es libre de pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser yo libre de él? Cuando soy justificado por Jesús. Cuando yo acepto al Señor Jesucristo en mi corazón y acepto su sacrificio en la cruz por mis pecados, en ese momento mis pecados son borrados. Eso es lo que le está diciendo. Así como los primogénitos, ellos iban a morir y colocaron a un sustituto, nuestro pago era la muerte, pero el sustituto fue Jesús y por lo tanto tenemos una oportunidad. Amén. Amén los que tienen la oportunidad. Bueno, 3 más. Bueno. Entonces, esas eran las características que tenía que tener la Pascua y que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Amén. En Éxodo 12 voy a leerles el verso 33 en adelante al 36 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Acordémonos que cuando el pueblo israelita llegó a Egipto, ellos eran ricos.
Ellos tenían ganado, tenían muchas riquezas, pero cuando empezaron a ser esclavos después de los años, pues tenían cosas, pero ellos se les había quitado todo. O sea, ¿usted a un esclavo le da lo mismo que a un asalariado? No, es esclavo. Usted no tiene por qué darle sino apenas para dormir y comer y ya. Y eso era lo que los egipcios habían hecho. Por eso el Señor colocó que los egipcios empezaran a darles dinero, que empezaran a darles sus alhajas, que empezaran a darles todo para que pudieran recuperar, para que pudieran restaurar lo que habían perdido. Y aquí en esta parte yo voy a pedir algo y es lo siguiente. Cuando nosotros, dice la palabra del Señor, que la fe, ellos tuvieron todas estas bendiciones porque tuvieron fe y obedecieron. Si no hubieran creído, si una familia judía no hubiera creído y no hubiera hecho este sacrificio, seguramente su primogénito hubiera muerto. Pero obedecieron. Y aquí lo mismo, cuando el Señor está hablando de que ellos salieron y que dieron de todo lo que tenían para que precisamente ya salieran en bendición, es lo mismo que el Señor permite también para el pueblo actual. Cuando nosotros estamos en una iglesia, en una congregación, también hay una parte en donde le pedimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Por favor, necesitamos finanzas. Hay 3 recursos que el hombre necesita, cualquier persona: relaciones, tiempo y finanzas. Esos son todos los recursos que tiene cualquier ser humano. Y nosotros también necesitamos esas finanzas como iglesia. Por lo tanto, esta tarde y esta noche voy a pedirle a... ¿Quién me ayuda? ¿Julianita? ¿Isabelita? Y vamos a orar en ese particular momento en la mitad de toda la predicación, por si alguna persona tiene y el Señor le coloca algo en su corazón para dar a esta obra. Cuando nosotros estamos predicando la palabra, lo que estamos buscando es precisamente eso, que las personas se vuelvan al Señor. Y aquí cuando el Señor estaban saliendo todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Israel de Egipto, el Señor les dio gracia precisamente para que tuvieran esa bendición financiera. Entonces, cierren sus ojos ahí donde están y yo le voy a empezar a orar por la ofrenda de esta noche. Padre Santo, yo te doy gracias porque sé, Señor, que tú nos has sacado, Padre Santo, de la cárcel de que el enemigo tenía, de la cárcel del pecado que había en contra de nosotros, Padre Santo, por nuestros pecados y nuestras maldades, Señor, para llevarnos a la tierra prometida, Señor, para liberarnos, para redimirnos, Señor. En esta noche, hoy yo te suplico, Señor, que así mismo como los israelitas tuvieron gracia delante de los egipcios, para que ellos tuvieran, Padre Santo, esa bendición financiera, hoy yo también te pido, Padre Santo, que tu pueblo tenga gracia delante tuyo para tener esa bendición financiera y poder, Padre Santo, bendecir a sí mismo a muchas familias en Calgary y en sus alrededores, Padre Santo. Tú sabes que tu iglesia lo que busca es esparcir tu nombre, Padre Santo, lo que busca es dar a conocer tu nombre. Y hoy clamamos, Señor, para que abras las puertas de los cielos, Señor, a todos y cada uno de ellos, Padre Santo, los que dan para ti, pero aún más, Padre Santo, abras también las puertas de esta iglesia para todos y cada uno de los que quieran venir a conocer de tu palabra y así puedan venir de cualquier latitud de Calgary y sus alrededores, Padre Santo, a conocer el nombre tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, tú puedes reconocer. Voy a seguir y los que quieran ofrendar pueden seguir con Isabelita. Bueno, ahora, el Señor, a través de la Pascua, lo que está haciendo es un pacto. Y el Señor se relaciona a través de los pactos, todo el tiempo. Cuando Jacob salió de su tierra, el Señor le dijo, él se durmió sobre una piedra muy cómodamente, y en ese momento tuvo un sueño en donde él veía que subían y bajaban ángeles. Y Jacob llega y dice, Señor, si tú me bendices en lo que yo haga de aquí en adelante, el 10% te lo voy a dar. ¿Sí? Y el Señor hizo un pacto con él. Así como ese pacto hay muchos. Y el pacto es la manera como el Señor se relaciona y se comunica con su pueblo. ¿Sí? Y este pacto que es el pacto de la Pascua que el Señor hizo, ya vemos que es un acto profético y yo les decía que está dividido en 3 partes. Cuando el Señor los sacó de Egipto, cuando el Señor Jesucristo vino a cumplir su plan de redención para que todos fuéramos libres y redimidos del enemigo,
pero también queda una tercera parte y es cuando el Señor Jesús venga, porque ahí se completa la liberación de su pueblo. Amén. 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 ¿Voy muy rápido? Ok. La copa, aquí les voy a hablar para finalizar, que la cena de los judíos tenía 4 copas de vino. ¿A quién les gusta el vino? Ah, no, a nadie ahora. Ok. Bueno, está bien, amén. No, está bien. Dice, no, a mí no me gusta. Ok. No más comentarios. La copa, entonces hay 4 copas dentro de la cena de los judíos. La primera es la copa de la santificación. ¿Qué significa santo? Que levita, ¿no? Santo es separado, separado, ¿sí? Entonces usted, cuando tiene algo, cuando le entregan un regalo, muchas cosas, usted separa lo mejor a un ladito. Hay personas que tienen costumbres y es cuando van a comer, llegan y empiezan a comerse una cosa, otra cosa, otra cosa y al final dejan algo. Yo conozco personas y de pronto me pongo, yo sí revuelvo todo, calentado, después les explico a los que no son colombianos, está todo revuelto. Pero hay personas que dejan lo mejor para lo último, ¿sí? Entonces se comen dejan las verduras para lo último. Entonces dejan lo mejor para lo último. Lo mismo, el Señor entonces está santificando y está separándonos para algo, con el fin de tener un propósito. Entonces la primer copa que los israelitas o los judíos toman es la copa de la santificación porque saben que ellos están separados para Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe o cree que está separado para Dios? Los que no, les tengo buenas noticias. Ahorita se las voy a dar más adelante a través de los otros versos, pero el Señor tiene un propósito con ustedes y los ha separado de una manera especial. Amén. La segunda copa es la copa del juicio. Y en la copa del juicio podemos verlo en Éxodo capítulo 11, verso 4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Ahora, cuando la consecuencia del pecado es muerte, por lo tanto, cuando cualquiera de nosotros comete pecado, viene juicio. Eso es algo que no nos podemos escapar, ¿sí? Entonces usted va a decir, no, pero entonces yo con todos los errores que he cometido, pues no tengo ningún tipo de salvación. Y es que el Señor dice que a través del juicio, Él trajo la redención. Y es importante que entendamos esto, porque si yo no entiendo cuál era mi juicio, no le voy a dar valor a la gracia que el Señor me da a mí. Me voy a hacer entender mejor. Mi consecuencia por haber pecado era estar en la cruz. Pero por cuanto el Señor tuvo una gracia y me amó tan grandemente, me dio la oportunidad de que yo no tomara ese lugar, lo tomó Jesús y por lo tanto yo recibo la bendición de tener esa redención. Redención es cuando a uno lo salvan, lo compran nuevamente. Entonces, si yo no entiendo que ese era mi pago, no voy a valorar el regalo que el Señor me da después. Y es por eso que muchas veces uno tiene la sangre de Cristo y tiene la salvación por poca cosa, no la valora, sigue haciendo las mismas cosas que antes, ¿sí? Entonces, cuando uno no valora esa bendición tan grande que era perdonarme la pena de muerte, entonces sigo haciendo las cosas que venía haciendo antes porque no entiendo el valor que se pagó en la cruz. Y es por eso importante entender que la copa del juicio es también una parte importante de la cena. ¿Sí? El Señor es justo y no va a dejar a nadie sin castigo. Mateo 26 dice que Él, ya se los leí, Él estuvo en el monte de Getsemaní y Él dijo, si se puede pasar esta copa, que se pase, Padre Santo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es que a veces no entendemos esa situación tan extrema y difícil de estar enfrentado a la muerte.
Y tal vez por eso, porque no lo entendemos, es que no nos importa seguir haciendo las cosas malas que venimos haciendo. En Éxodo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, y así de los hombres como de las bestias. Siempre que hay pecado, hay juicio. Y el hombre y en la cena los judíos lo entienden y por eso tienen una copa del juicio para que jamás se les olvide. Por eso el Señor les dice, todos los años van a tener esta cena en este orden, para que no se les olvide, porque nosotros somos desmemoriados. ¿Sí? La tercera copa es la copa de la redención. Y ahí dice el Señor en el verso 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio de los meses, para vosotros será el primero en el mes del año. Yo les dije al principio que el Señor había cambiado el calendario completamente para decirles, tienen una nueva oportunidad. Yo he vivido muchos años en Fort McMurray y me encontré allá con un hombre que nos pusimos a hablar en la iglesia y tal. Y él me decía que le empecé a preguntar por la aviación en Fort McMurray. Entonces en verano pues fácil porque están las pistas y todo eso, pero en invierno también utilizan las pistas de el río, también lo utilizan en invierno y verano para aterrizar algunas veces con esos esquís que tienen algunos aviones. El caso es que estaba en una situación del río en donde estaba agua, pero todavía había como algunos pedacitos de hielo por ahí, y entonces aterrizaron. Y cuando aterrizaron, los esquís chocaron contra un hielo que ellos no habían visto. La avioneta se volteó patas arriba y se sumergió completamente. Él y el piloto, porque él no estaba piloteando, sino que él y el piloto que estaban ahí llegaron y vieron, y pues claro, se volteó todo se les volvió al revés. Se soltaron los cinturones de seguridad. Y entonces dice él que había una burbuja de aire en la parte pues de arriba de la parte del avión que todavía estaba ahí. Y ellos llegaron y vieron y bueno, respiraron y bueno, pensaron un momentico ahí cómo salir y el Señor los sacó. Y él me dijo, y bueno, ¿y usted qué pensó de toda la situación? Él me dijo, esa fue una segunda oportunidad que el Señor me dio. Imagínese que usted sepa que el Señor le da esa segunda oportunidad porque después de un accidente de esos en esas aguas tan frías y tan congeladas, pues es muy poco probable que usted pueda sobrevivir. Entonces por eso es tan importante que entendamos que en la copa de la redención el Señor toma el lugar por mí. Y en ese momento entonces yo ya tengo la salvación. ¿Amén? Amen. Pero si te escuchan ahí. Okay. En Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías escribió después que pasó la Pascua, pero mucho tiempo antes que viniera Jesús. So Jeremiah wrote after the Passover, but before Jesus came back. Y en el verso 32 y 33 de Jeremías 31, So in verses 32 and 33 of Jeremiah 31, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, no ese pacto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el pacto que está diciendo el Señor que va a hacer con el Señor Jesucristo. this is the pact that the Lord was talking about that he made with Jesus. Porque el pacto que habían hecho con los israelitas para salir de Egipto, Because the pact he had made with the Israelites to leave Egypt, habían fallado los israelitas. the Israelites had failed. Pero aún así, But despite of that, el Señor dice, a pesar de que ustedes fallaron, the Lord said, despite you guys failing, voy a hacer un pacto con ustedes para salvarlos. I'm going to make a pact with you to save you. Y ese es el pacto del Señor Jesucristo. And that's the pact of the Lord Jesus Christ. Por eso es que es tan importante entender la Pascua
That's why it's so important to understand Passover como el hecho profético para entender la venida de Jesús. as that prophetic event to understand the coming of Jesus. Ahora, Malaquías 4, versos 5 y 6 Malachi 4 verses 5 and 6. dice, He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el corazón del hombre está la restauración de la familia. In the heart of mankind is the restoration of a family. El Señor siempre está velando por la familia, God is always fighting for the family. pero no solamente la familia de carne, So not only your flesh or your physical family, sino la familia espiritual. but also that spiritual family. Y la familia espiritual no solamente se limita a la iglesia, And that spiritual family isn't just the people at your church, sino a nuestros padres. but also our parents. Y nuestros padres son los israelitas, And our parents are the Israelites, porque ellos fueron los que recibieron primeramente del Señor. because they were the ones that first received of the Lord. Entonces la Pascua y la crucifixión So Passover and the crucifixion es donde israelitas y cristianos is where Israelites and Christians nos unimos, are united, porque para ellos es un evento profético, because for them it's a prophetic event, para nosotros es un hecho consumado, and for us it's an event that's already taken y los place. dos And the two se van a unir en el fin del mundo, will be united at the end of the en el world Apocalipsis. and the apocalypse. Amén. Amen. Amén. Entonces aquí dice que va a restaurar el corazón de los padres y de los hijos, o sea, de los israelitas con los gentiles. So it says it's going to restore the hearts of the Israelites with the Gentiles. Y entonces ahí el Señor va a unir a las familias espirituales completamente. And that's where God will unite those spiritual families completely. Amén. Amen. Bueno, y la cuarta copa And the fourth cup es la copa de la alabanza. is the cup of worship. Entonces en la copa de la alabanza los judíos tienen una costumbre de que ellos empiezan a cantar ya pues canciones para glorificar al Señor. So with that cup of worship, the Jewish people have a custom of worshiping and singing songs for the Lord. Amén. Amen. Hay una parte que no les mencioné en la copa de la redención. There's a part that I didn't mention in the cup of redemption. En la parte de la redención, ellos cogen un pan sin levadura, los judíos, For the part of redemption, the Jewish people grab a bread without yeast y llegan y lo parten and they break it y lo esconden en el cuarto donde está toda la familia. and they hide it where the family is, in the room where the family is. Entonces los niños empiezan a buscar ese pan y el que lo encuentre pues se gana un premio. So the kids try to find this piece of bread, and whoever finds this piece of bread wins something. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que primero está el pan, que el pan nuestro es el Señor Jesús. The first thing is that our bread is Jesus, Después está roto. and then it's been broken. Cuando se rompe por causa de la crucifixión, lo entendemos. We understand that it's been broken due to crucifixion. Después lo esconden, Then they hide it, que es cuando pasó estos 3 días mientras que fue crucificado y resucitó. which is when those 3 days passed where he was crucified and was resurrected. Y después los niños lo encuentran. And then the kids find him. Y es cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. And it's when we have that encounter with the Lord. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es para los que son como niños. And that's why the Bible says that the kingdom of heaven is for those who are like children. Porque nosotros tenemos que hacer y buscar con ese anhelo, Because we have to seek with that, wanting, con esa fuerza, con esas ganas al Señor Jesucristo. we have to seek with all our might the God himself. Amén. Amen. ¿Aprendimos algo esta noche? Did we learn something Un tonight? aplauso al Señor. An applause for the Lord. Y hoy vamos a hacer algo especial, So today we're going to do something special. y es esto. ¿Recuerdan que todo el proceso de la Pascua, The whole process of Passover, los judíos lo celebran todos los años? the Jewish people celebrate that every year. Y ellos están esperando a su Mesías todavía. And they're still waiting for the arrival of their Messiah. Nosotros hemos visto a través de las Escrituras But we've seen through scripture que cada una de las partes ya se cumplió a través de Jesús. that every single of these parts has already been fulfilled through Jesus.
Y ahora lo que nos queda a nosotros es realmente empezar a vivir una vida caminando con Él. And now what's left is to truly start a life walking with Jesus, Porque no vale la pena because it's not worth it. todo este sacrificio All this sacrifice para seguir viviendo igual. to continue to live the same way. El Señor no nos dio esta libertad, The Lord didn't give us this freedom, y perdón lo que les voy a decir, and excuse my language, para hacer lo que se nos da la gana. to do whatever we want. El Señor nos dio esta libertad God gave us this freedom para vivir una vida plena, to live a fulfilled life, para vivir un matrimonio en bendición, to live a marriage in blessing, para tener hijos en bendición también, to have kids in blessing as well, para tener unos hermanos y unas hermanas que también estén en bendición. to have brothers and sisters that are also in blessing. Únicamente Only el pecado sin, es lo que nos separa de esa voluntad y ese propósito del Señor. only sin is the thing that separates us from that Propósito. purpose. Y hoy tenemos la oportunidad And today we have the opportunity de dejar todo el pecado, toda la levadura, to leave all that sin and yeast behind y tomar ese pan que es el Señor Jesús and take that bread who is Jesus Christ para empezar una vida que valga la pena. to start a life that's actually worth it. ¿Alguien quiere hacerlo? Does anyone want to do that? Amén. Amen. Entonces, le voy a pedir a Ani que coloque, por favor. Nos coloquemos de pie I like for us to stand, y quiero que cierren sus ojos. and I'd ask for everyone to close their eyes. Cierren sus ojos y vamos a escuchar una canción. And we're going to listen to a song. Y a través de ella vamos a estar mirando ese momento en donde el Señor estuvo en la crucifixión, y todos con los ojos cerrados. And with our Yo eyes les voy a pedir closed, que cierren sus ojos, que no importa quién está al lado, quién está atrás. doesn't matter who's around you, please have your eyes closed. Amén. Amen. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos estado en el momento de la crucifixión? What would happen if we were in that moment of crucifixion? Estaríamos nosotros gritando que lo crucificaron. We'd be yelling that he was crucified. Allí, entre la multitud, tu muerte pidió que te crucificó. Tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensando lo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escogió y tu costado yo. Pensando lo más bien, yo fui el que coronó
Padre Santo, Father, sabemos que si hubiéramos estado allí en el momento de la crucifixión, we know that if we had been there in the moment of crucifixion, muy probablemente nosotros también hubiéramos sido parte de ello. we would have most likely been part of it. Pero en esta noche hemos entendido But tonight we understand que a pesar de nuestra maldad, that despite our wickedness, tú, Padre Santo, nos das una nueva oportunidad you've given us a new opportunity a través de tu Hijo Jesús. through your Son Jesus. Y en esta noche, así con los ojos cerrados, And tonight with our eyes closed, hoy voy a pedirle que si alguna persona quiere tener una nueva oportunidad con el Señor, I'll ask that if anyone wants a new opportunity with the Lord, que levante su mano that you raise your hand y vamos a orar. and we'll pray. Y todos los que quieran esa nueva oportunidad And all of those who want that new opportunity, pueden repetir después de mí. you can repeat after me. Señor Jesús, Dear Lord, hoy me arrepiento today I repent de todos los pecados que he cometido hasta hoy, of all the sins I've committed till today, porque sé because I know que te he ofendido, that I've offended you, que he tenido por poco that I've taken for granted el sacrificio que tú hiciste por mí. the sacrifice that you made for me. Te suplico, Señor, I ask you, Lord, perdóname, forgive me. me arrepiento I repent con todo mi with corazón. my entire heart. Te pido, Señor, I ask you, Lord, que seas mi Señor that you be my Lord y mi Salvador. and my Savior. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida in the book of life y no lo borres jamás. and never erase it. Padre Santo, tú has escuchado la oración de cada uno de mis hermanos. Father, you have heard the prayer of each of my brothers. Y Padre Santo, hoy te pido para que seas tú And today I ask that it be you abriendo esa puerta opening that door, para que ellos puedan, Padre Santo, that they may be able to compartir contigo share with you desde hoy en adelante, from today on forward, todos los días de su vida, every day of their lives, esa vida en plenitud that life in fulfillment que solo tú puedes dar. that only you can give. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Vamos a darle un Amen. aplauso al Señor. We'll give a round of applause to the Lord. Bueno, ¿alguna persona hizo esta oración por primera vez? Did anyone make this prayer for the first time? ¿No? No. Ok, bueno. Tomen asiento, por favor. You can all be seated. Listo. Bueno, ahorita viene una parte dinámica So we have a dynamic part coming up. y es, ustedes se preguntarán, bueno, ¿la iglesia siempre es así? You might ask yourself, is church always like this? No, No. normalmente estamos en otra configuración. Usually we're sat differently. Pero hoy la iglesia, las personas del equipo de liderazgo But today our leadership team ha hecho un gran esfuerzo precisamente para que veamos cuáles son cada una de las partes de la Pascua. has made a great effort so that we can learn what the different parts of Passover are. Entonces, bueno, como les decíamos, y ustedes tienen muchas de las cosas ahí, pero Many la, of the things will be found on your table. pero la espiga, So wheat, que a través de la cual es la que el Señor permite que se haga el pan. which is through what we make bread with. Y cómo tiene que ser, por qué tiene que pasar esa espiga para llegar a ser pan, And what does that piece of wheat have to go through to become a piece of bread? a ser molida y destruida. It has to be broken and destroyed. Y el Señor también fue molido y destruido por nuestros pecados. And the Lord Jesus was also broken and destroyed for our Y sins. eso lo pueden ver en Isaías 53. And you can find that in Isaiah 53. Después tenemos las uvas. We also have grapes. Estas no son de indumento, son reales. So these are real. Se las pueden comer. You can eat them if you'd like. Pero a través de las uvas también sale el producto que es el vino. But through grapes, we also get wine. ¿Y qué tiene que pasar con esta uva And what needs to happen to this grape para que dé el fruto? to give that fruit? Tiene que estar completamente destruida, pisada para que el fruto venga. It has to be stepped on and completely destroyed to get that wine. Y eso nos muestra que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre And that demonstrates that Jesus poured up until the last drop of his blood por nuestra redención. for our redemption. ¿Será que vale la pena? So do you think it's worth it? ¿Ustedes creen que valió la pena el sacrificio que hizo el Señor por ustedes? Do you think that sacrifice that Jesus made for you was worth it?
¿Sí o no? Yes or no? No los veo convencidos como que, bueno, no sé, tal vez. Amén. El Señor murió para darnos vida en abundancia porque es tan grande su amor The Lord gave his life to give us life in abundance because his love is so great. y porque a pesar de que yo mismo no crea en mí, And because despite us not believing in ourselves, el Señor sí cree en mí. the Lord does believe in us. Y ustedes están aquí porque el Señor cree en ustedes. And you're here because the Lord believes in you. No importa lo que el mundo les diga. No matter what the world No, says, no importa lo que el pasado les diga. no matter what your past says, Nunca el pasado los define. your past never determines you. El Señor es el que define su futuro. The Lord is the one who determines your future. Amén. Amen. Y después están las tres cruces We also have the 3 crosses que está mostrando el Calvario. that show Calvary. Y aún en el mismo momento del Calvario, And even in that moment of Calvary, uno de los ladrones que estaba siendo crucificado con el Señor one of the robbers that was being crucified with the Lord, se arrepintió he repented. y le preguntó al Señor si podía estar con él en el paraíso. And he asked if he could be with him in paradise. Y él le dijo que podía estar. And he said that he could. O sea que aún en el último momento el Señor So even in that last moment, the Lord acepta nuestras vidas en el reino celestial. accepts our lives into the kingdom of heaven. Pero vamos a desperdiciar toda la vida But are we going to waste our entire lives viviendo de migajas y sobras living out of like crumbs and the spares cuando podemos estar sentados en la mesa principal? when we could be sat at the main table? Amén. Amen. Y después viene el agua. And then we have the water. Y el agua era muy importante porque ellos se lavaban las manos. And the water was very important because they would wash their hands. Bueno, tengo aquí la... Gracias, mami. Sí, mami. Y entonces... ¿Quieres cantar, grito? Y ellos, parte del ritual significaba que se tenían que lavar las manos. Aquí, ¿todos se lavan las manos? So did everybody wash their hands? ¿Seguro? Are you sure? Acuérdense lo que pasó hace unos añitos. Remember what happened a few years ago. Nos tocó encerrados. Bueno, esto no es precisamente, pero precisamente si ustedes quieren, ahí ustedes tienen, y vamos a hacer el ejercicio, tienen una vasija, no tan fancy como la mía, But if you'd like and take part of the exercise, each of you has a bowl at your table, y el agua, and with the water, y entonces van a lavarse las manos. El Señor lavó los pies de los demás. you can wash your hands, but the Lord washed everybody else's feet. Ahora vamos a hacer una cosa, entre ustedes, su vecino le lava las manos y usted le lava las manos a su vecino. Get your neighbor to wash your hands and vice versa. Por favor, sin desorden. No messes, please. Dale, dale. Ya, listo. Listo, mami. Listo, listo. ¿Cómo vamos? Ahora yo te las lavo a ti. Con la misma, sí. A ellos, pásenles a ellos. ¿Ah, ellos ya tienen? Yo ya tengo. Claro. ¿Listo? Listo. Entonces los israelitas So the Israelites se lavaban las manos, would wash their hands ¿sí? Para poderse presentar delante del Señor. to prepare themselves to be presented in front of the Lord. Luego sigue el pan. So what comes after is the bread. Ustedes tienen pan ahí en sus mesas. You also have bread at your tables. ¿Listo? El mío es un panesote. Mine is a big bread. Entonces, So vamos a tomar el pan. we'll take the bread at each of your tables. Bueno, espere que hay otros que todavía no tenían las manos muy sucias. Entonces, vamos a tomar del pan So taking each of us taking a piece of bread from your table, y acuérdense lo que el Señor hizo en la última cena. and remember what the Lord did at the Last Supper. Si nos permiten ahorita los de la segunda mesa de este lado para que podamos seguir, porque ellos ya acabaron con el pan.
Es que está rico. Ok. Está bien, está bien, está bien. Y sobre todo se pone, y después se pone a mirar a los demás. Bueno, el Señor a través del pan So through the bread, nos mostró que Él fue molido the Lord showed us that he was broken por nuestros pecados y maldiciones. for our sins and for our curses. Y dice que el que quería compartir y vivir con Él And he said that he who wanted to share and live with him tenía que ser parte del pan también. had to be part of the bread as well. Entonces tome cada uno un pedazo de pan, si So no lo take a tienen, ya lo piece of tienen. bread if you have it or Vamos a orar. haven't. And we're Padre gonna pray. Santo, gracias Father, thank you por el privilegio que nos das for the privilege that you give us de compartir de tu cena. to be able to share of your supper. Porque sabemos, Papito Dios, Because we know, Lord, que a través de ella that through it, nos haces uno contigo. you've made us one with you. Hoy vamos a tomar del pan Today we'll take the bread, entendiendo understanding que compartimos lo que tú viviste en la cruz that we share what you lived on the cross para valorar to value la redención the redemption y la libertad and the freedom que nos diste a través de la cruz. that you gave us through the cross. En el nombre de In Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden comer del You can pan. take the bread. ¿El vino? Toca uno para Sarita. Bueno, ahí también van a tener una, es vino, 18 años, no. Es jugo de uva tranquilo, les pueden dar a los niños. So you also have grape juice at your tables, Sí, yo so pienso. kids are welcome to partake. ¿Sí? Y entonces, el vino, pues como ya vimos, representa la sangre de Jesús. And like we saw, the wine represents the blood of Jesus. ¿Listo? Espérese, lo paso a Sam. Oh. Y entonces, vamos a servir el vino. So we're gonna pour the wine or the juice. ¿Cuántas copas de vino toman los israelitas? So how many cups of wine do the Israelites drink? Ah, bien. Vamos a poner. Y la copa rebosando. ¿Cuál de las 4 copas quieren beber? Which one of the 4 cups do you want to drink tonight? ¿La del juicio? The judgment one? ¿La de la redención? The redemption one? ¿Cuál quieren beber? Which one do you want to drink today? Todas. All of them. Todas. All of them. Porque aún Because despite la copa del juicio even the cup of judgment nos recuerda reminds us que gracias a la cruz that thanks to the cross y a la crucifixión and to the crucifixion, tengo gracia delante del Señor. we have grace in front of the Lord. Amén. Amen. Vamos a orar. So we'll pray. Señor y Padre Santo, Father, gracias thank you porque a través de el vino because through the wine tú nos mostraste you showed us que ibas a derramar, que derramaste that you poured hasta la última gota de tu sangre even the last drop of your blood para que nosotros tuviéramos redención so that we would have redemption, y libertad total, total freedom, para poder vivir una vida to live a life en tu propósito in your purpose y en tu bendición. and in your blessing. Todo esto requiere All of these things require fe faith y obediencia. and obedience. Y esta noche, And tonight, nosotros tus hijos, us as your children, creemos en ti we believe in you completamente wholeheartedly, y tomamos esta copa and we take this cup en obediencia. in obedience. Amén. Amen. Pueden tomar de You la may copa. drink of the cup. Uy, esta sí es alcohólica. No era un chiste, mal chiste. Es alcohólica. Ya. La soya. Todos ustedes tienen un corderito. So each of you also have a little lamb at your table, Es perfecto. and it's perfect. No tiene ningún hueso roto. It doesn't have any broken bones. Y lo presentaron el día que? And they presented it when?
día 10 the 10th day de Nisan. of Nisan. Otra de las cosas es que el sacrificio de Jesús Another thing is that the sacrifice of Jesus fue el 14. was on the 14th. A las 3 de la tarde murió el Señor. The Lord passed away at 3 p.m. Y era el día 14, and it was the 14th day, el mismo momento the same moment que el sacerdote that the priest, israelita the Israelite priest, estaba sacrificando al cordero would sacrifice the lamb a las 3 de la tarde at 3 p.m. para recordar el sacrificio del Señor. La liberación de Egipto, perdón. to remember the liberation from Egypt. Todo lo que se vio proféticamente en la salida de Egipto Everything that was seen prophetically through the exile or exodus of Egypt lo cumplió Jesús en la crucifixión y resurrección. was fulfilled as well by Jesus in the cross by crucifixion and resurrection. Amén. Amen. Amén. Muy bien. Ya creo que la matica. El perejil. A mí no me gusta eso. Esa es la parte más bonita de todas. And this is the best part of all. Cojan un poquito de perejil. So take a little bit Es of en serio. whatever's at your table. Ya ni me miran a tan chistosos. Si yo lo hago, ustedes lo hacen. If I have to do it, you have to do it. Cojan un pedacito. Take some of the parsley at your table. ¿Listo? ¿Se acuerdan las hierbas amargas? Do you remember those bitter herbs? Las hierbas amargas les recordaban la amargura Those herbs were to remind the sourness que habían pasado that they had lived through. los israelitas cuando estaban en Egipto. The Israelites when they lived in Egypt. Ahora yo les pregunto, ¿hemos pasado amarguras en esta tierra? So I ask you, have you gone through bitter things in this land? Cuando estamos caminando con el Señor, When we're walking with the Lord, tienen sentido. they make sense. Pero cuando estamos lejos del Señor, But when we're far from the Lord, nunca va a tener sentido. they'll never make sense. Vamos a disfrutar de... So we'll enjoy that. Coman harto, harto, que está rico. No, hágalo, hágalo. No, aquí hay muchos... No, mentiras. Está muy bien. Amén. Y finalmente And the last thing es la luz. is the light. El Señor, la velita. Oh, okay. Sorry. ¿Dónde está puesta la luz? Where is the light? ¿Escondida debajo Is it hidden somewhere o sobre la mesa? or is it on your table? Nosotros, el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo The Lord tells us that we are the light of the world, y la luz tiene que estar colocada en un lugar alto and that light needs to be placed in a high place para que los demás puedan ver lo que hay alrededor. so the rest can see what's around. Miren que ustedes son la luz que el Señor ha enviado a donde quiera que estén, You are the light that the Lord has sent to wherever you go, en su familia, in your family, en su trabajo, at your job, en su estudio. in your studies. Ustedes no están para estar escondidos. You're not meant to be hidden. Ustedes están para que le muestren a otros You're meant to show others que así como nosotros fuimos redimidos y liberados, that just like we were redeemed and liberated, todos tenemos una segunda oportunidad. we all have a second chance. Y esto significa que de aquí todos And that means that all of us vamos a hacer esa luz en donde quiera que estemos, will be that light wherever we go, pero no una luz secreta, but not a secret light, sino una luz en la cual las personas puedan ir but a light that people can go to para buscar un consejo sabio, get a wise piece of para buscar advice, una oración, to get a prayer, o por qué no, nosotros mismos, or even ourselves para tomar la iniciativa, to take that initiative, para poder ir y buscar a las personas que necesitan del Señor. to go and find those people that need of the Lord. La cantidad de divorcios, The amount of divorces, la cantidad de hijos e hijas abandonados, the amount of abandoned children, la cantidad de mujeres también abandonadas por sus esposos. the amount of women abandoned by their husbands as well. Solamente en Alberta Only in Alberta es de una cantidad que no nos alcanzamos a imaginar. is of a great amount that we can't even imagine. Yo
He visto personas que poco a poco se van aislando I've seen people that have slowly isolated y themselves, terminan muriendo literalmente solas and they end up literally dying alone, y las personas ni cuenta se dan. and people don't notice. Vimos una noticia hace poco precisamente de un actor en Estados Unidos We saw that news about that actor in the States, que murió él y su esposa him and his wife passed y away. estaban tan aislados que los encontraron una semana después. And they were so isolated from other people that they were found a week later. Y nosotros decimos, uy, pero eso terrible, pero eso también pasa aquí en Calgary. But that also happens here in Calgary. Y usted va a decir, no, pero es que yo estoy mal, yo estoy con muchos problemas. But you might say, oh, I also have my own problems. Pero yo le digo, si el Señor ya lo ha colocado a usted como la luz donde está, If the Lord has already placed you as the light of wherever you go, no desperdicie la oportunidad don't waste that opportunity de que otra persona pueda recibir la luz que usted ya tiene. to share that light with someone else. Amén. Amen. Muy bien, entonces ya vamos a orar para terminar, So we're going to pray to wrap up, precisamente pidiéndole al Señor asking the Lord que seamos esa luz donde quiera que that we be estemos. that light wherever we go. Amén. Amen. Coloquémonos en pie I'll ask you to stand y con los ojos cerrados. and with our eyes closed. Padre Santo, Father, gracias thank you por esta celebración, for this celebration, porque sabemos que a través de ella because we know that through it, nos has recordado you've reminded us qué es la Pascua what is Passover y qué pasó con Jesús and what happened with Jesus como evento profético as a prophetic event y como redención y salvación para nosotros. and as a redemption and salvation for us. En esta noche Tonight, te pedimos we ask you que seamos esa luz that we be that light, colocada en un lugar alto being placed in a high place para hacer bendición to be of blessing a todos los que están alrededor nuestro, of all of those around us, empezando por los de nuestra casa, starting with those in our homes, pero siguiendo por el sitio de trabajo, but continuing in our place of work, sí, el estudio, in our en studies, donde quiera que estemos. wherever we are. Padre, Father, de pronto no creemos en nosotros mismos, maybe we don't even believe in ourselves, pero tú sí crees en nosotros but you believe in us, y has creído hasta el punto and you've believed to the point de dar tu vida por nosotros. that you gave your life for us. Gracias, Señor, Thank you, Lord. y bendecimos esta semana And we bless this week en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo the y Son, del Espíritu Santo, and of the Holy Spirit, para tener una semana en bendición to have a week in blessing, y que podamos a través de esta and palabra that through this word compartir we can share a todos los que la necesitan alrededor to nuestro. all of those who might need it around En el us. nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Amén. Un aplauso al Amen. Señor. Bueno, y vamos a tener finalmente una canción para terminar. And we're going to end off with a song. ¿Listo? Okay. No se me van a acabar el vino.